¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de nuevo de pensiones, pero no de las nuestras, de las de Francia. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? De las francesas y de la reforma que ha planteado Emmanuel Macron. ¿Y estás a favor o en contra? Quiero un titular. En general estoy a favor. Estoy a favor, sí, me parece una reforma sensata. Vamos a hablar, eso es importante, de la primera propuesta, porque ahora ya se habla de que puede entrar en negociaciones con los sindicatos o en que la ley final que salga no sea como la primera, pero tampoco se sabe exactamente cómo será el redactado final, con lo cual nosotros nos vamos a referir al primer proyecto que presentó ese grupo de expertos a los que Emmanuel Macron le pidió un texto para la reforma de las pensiones. Vale. Y empezamos con una foto de la protesta que ha llenado las calles de Francia en este otoño de 2019 y es pues uno de los temas más complicados. Es tan buena que nadie la quiere. Es tan buena que nadie la quiere, sí, salvo yo, que odio a los trabajadores y a los jubilados franceses, a mí me parece bastante razonable. Pero esto es muy importante, ¿eh? Luego hablaremos un poquito de esto porque precisamente cuando la gente dice ¿por qué es tan difícil reformar las pensiones? Es por esto. Luego los propios contribuyentes y la gente dice es que los políticos no piensan en el largo plazo, es que los políticos solo nos engañan, pero es que en el momento en que alguien plantea una reforma como esta, que yo creo que es bastante razonable y que sí que establecería algunas mejoras en el largo plazo, le hacemos esto, le llenamos las calles y les quemamos, incendiamos las ciudades, como está ocurriendo ahora mismo en Francia. Sobre todo los del puño en alto, ¿eh? Sí, los del puño en alto les gusta mucho. Entonces vamos a empezar un poco analizando las semejanzas y las diferencias que hay entre el caso español y el francés. Yo creo, a ver, en términos generales, Francia es un muy buen modelo para España en todo, para lo bueno y para lo malo, porque el sistema de pensiones es bastante parecido, los fundamentos son similares. Pues casi diríamos que en los detalles hay alguna diferencia, pero el esquema teórico sobre el que se sustenta el sistema de pensiones es el mismo. Para empezar, es un modelo de reparto, un sistema de reparto en el que los actuales trabajadores pagan a los actuales pensionistas, no hay ahorro real detrás de las pensiones. Y en segundo lugar, es generoso y es caro. Lo podemos ver en uno bueno y uno malo, por así decirlo. Generoso porque se pagan pensiones muy altas. Francia es uno de los países de la OCDE en el que el gasto en pensiones es más alto. De hecho, es bastante superior al español. 14 puntos del PIB en Francia, 11 puntos del PIB en España. Entonces, quien lo quiera ver desde el punto de vista de lo que reciben pensionistas, son pensiones bastante elevadas. Las tasas de pobreza para mayores de 65 años en España y en Francia están muy por debajo de la media del conjunto de la población. Los ingresos en esta última década de crisis, el grupo que mejor ha resistido esa crisis tanto en Francia como en España son los pensionistas, y es generoso en tiempo también, es decir, tanto la edad legal como la edad efectiva de jubilación en España y en Francia están entre las más bajas de la Unión Europea, etcétera. Y diferencias, pues casi el detalle, ¿no? Decíamos que en Francia hemos puesto 42 sistemas, más que sistemas, yo tenía que haber puesto, esto fui yo, regímenes, ¿no? En España ya sabemos que tenemos el régimen general, el de autónomos, el de los trabajadores del mar, pero en España en realidad son 6, pero que al final más del 90% de los trabajadores están en general o en autónomos, con lo cual en la práctica no es cierto ni siquiera que haya esos 6. Bueno, no es cierto, habrá quien se beneficie de ellos, pero vamos, que son muy pocos. En Francia sí hay 42 regímenes y eso ha generado un caos. ¡Qué caos! No solo caos, sino injusticia. Es decir, trabajadores que con los mismos años de cotización que otros se pueden jubilar mucho antes o tienen derecho a pensiones más altas, y eso, claro, genera muchísimas tensiones. Esa es una de las cosas que quiere terminar la reforma. Y el segundo lugar es un impuesto finalista. Hay un impuesto finalista en Francia que complementa las cotizaciones. Pero ya digo, esto es más de detalle. En España puede no haber un impuesto finalista, pero al final los impuestos que todos pagamos son finalistas porque el déficit de la seguridad social se paga con lo que pagamos todos los años. Entonces, con este esquema de las cosas, lo que ha planteado Macron es esta propuesta. Lo hemos resumido así en esta noticia, por ejemplo, del Confidencial: sistema de puntos y unificación, polémica reforma de las pensiones. ¿Qué es esto de los puntos y de la unificación de los sistemas? Lo de la unificación parece más fácil, es simplemente pasar de esos 42 regímenes a uno solo. ¿A uno solo? A uno solo, sí, que gira alrededor de ese sistema de puntos. Y es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Y lo explicamos no solo por lo que tiene sentido, pues al que le interese la economía francesa, sino porque, yo creo que en España, si le saliera bien a Macron, podría ser un camino que seguirían los políticos. Vamos al sistema de puntos. Las claves del sistema de puntos. Pues la primera es
Este sistema en realidad es muy parecido, yo diría que es una copia o se fundamenta en lo mismo que el sistema de cuentas nacionales sueco que alguna vez yo creo que hemos hablado de él. Básicamente es tanto pagas, tanto recibes. ¿Qué quiere decir esto? En España, como en Francia, el sistema de la seguridad social se basa en las reglas paramétricas. Esta palabra un poco rara que alguna vez los expertos nos dicen y que a veces no sabemos lo que es. Las reglas paramétricas son las normas con las que nosotros podemos acceder a la jubilación. Es decir, en España, para tener derecho a una pensión, hay que haber cotizado un mínimo de años. La edad legal de jubilación, que estaba en los 65, tras la reforma de 2011, está subiendo poco a poco. Creo que este año van a ser 65 años y 10 meses y en 2027 será 67 años. Hay que tener, como decía antes, un mínimo de años jubilados para tener acceso cotizados, para tener acceso a una pensión contributiva, pero luego para cobrar el 100% de tu base tienes que haber trabajado como mínimo 37 años y medio después de la reforma de 2011. Y luego, muy importante, quizás lo más importante es ¿cómo se calcula mi pensión? Pues cogen los últimos 25 años de tu vida activa, de nuevo estoy hablando cuando se termine la reforma de 2011, en 2027. Se cogen los últimos 25 años de tu vida activa, cuánto has cotizado en esos 25 años y en función de lo que hayas cotizado en esos 25 años se calcula tu pensión. ¿Cuál es el problema con estas reglas paramétricas? Pues que pueden generar distorsiones. Imaginémonos una persona que cotiza mucho desde los 20 hasta los 50 años, se queda sin trabajo a los 50 y no cotiza nada de los 50 a los 65. ¿Qué ha pasado? Claro. Sin embargo, su amigo, que no cotiza nada de los 20 a los 35, empieza a cotizar de los 35 a los 65, los dos han cotizado 30 años y supongamos el ejercicio teórico de que han cotizado exactamente lo mismo. Cobraría más pensión el segundo porque los últimos 25 años está cubierto. ¿Por qué es injusto y porque genera distorsiones? Alguien planteó pues, un esquema, las cuentas nacionales o el esquema de puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti, por cada euro que cotices desde el momento en el que empiezas a trabajar, eso se va acumulando en una especie de bolsa de ahorro ficticia. Ficticia es porque no existe, no está en un banco tu dinero, pero el Estado te va contando cada euro que tú hayas ido aportando desde que empezaste a trabajar. Entonces, cuando te vas a jubilar a los 65 años, te dicen, muy bien, tú has aportado tanto, incluso con una actualización cada año, pues como si fuera una especie de tipo de interés, y entonces tu esperanza de vida a los 65 años, pongamos que son 87, te dicen te quedan 22 años de esperanza de vida, pues te voy todas tus aportaciones, te las divido entre el número de meses que te quedan en función de la esperanza de vida, con lo cual el trabajador medio, en teoría, recibirá durante su jubilación exactamente la misma cantidad que ha aportado con ese ajuste de ese tipo de interés ficticio. Vale, bien. No está mal, ¿no? Eso suena justo. A mí me parece que un sistema de reparto tiene que basarse en cuentas nacionales porque es más justo, es más operativo, le da la posibilidad al trabajador de que conozca cuál va a ser su pensión. No solo es justo, sino que además te da más herramientas. Por aquí he puesto edad de jubilación entre interrogantes. ¿Por qué lo decimos así? Con ese esquema, el trabajador tiene mucha más capacidad para decidir cuándo quiere jubilarse y cuándo no. Es decir, tú llegas a los 60 años, y te dicen, tú hasta ahora has aportado 100.000 euros. Te dicen a los 60 años, te quedan 30 años de esperanza de vida. Y dices, ¿y si me jubilo ahora? Pues como has aportado 100.000 euros, te quedan 30 años de esperanza de vida, 100.000 entre 30, algo más de 3.000 euros al año es lo que te tocará. Y tú dirás, es que con 3.000 euros al año no vivo. Claro, dices, ese mismo trabajador se jubila a los 70. Entonces dices, ¿cuánto has aportado? Ya no ha aportado 100.000, ha aportado 100.000 más lo que haya conseguido en esos 10 años. Pongamos que ha conseguido 50.000 más, 150.000. Y dices, ¿cuántos años de esperanza de vida le quedan? Ya no 20. Le quedan 30, ya le quedan 20, con lo cual es 150.000 entre 20. Solo con ese cambio, las dos partes de la división de la ecuación le salen favorables. Con lo cual, digamos que todos tenemos un poquito más de capacidad de decisión. Pues aquel que haya cotizado muchísimo y llega a los 62, 63, 64 años con mucho cotizado puede decir, oye, pues ya me merece la pena jubilarme con esta pensión. Aquel que haya cotizado menos, pues a lo mejor tiene que seguir unos años más. Ya no estamos en el juego de las reglas paramétricas que decíamos antes, que a lo mejor justo no he llegado a los 37 años y medio y entonces ya me empiezan a recortar el 100% de mi pensión. O tuve 2 años de paro en un mal momento y esos 2 años de paro me penalizan mucho en el cálculo de la base. Esto es simplemente cuánto has aportado.
Y sobre todo esto beneficia mucho a los trabajadores de nivel medio y medio bajo que empezaron a trabajar muy jóvenes, con 16, 18 años. Esos trabajadores, todo lo que hayan aportado, y además no solo les cuenta el absoluto, sino que si tú haces bien el sistema y lo actualizas con una tasa de interés que es ficticia, pero bueno, tú lo metes en el sistema, claro, esas primeras aportaciones se pueden haber multiplicado, esa magia del interés compuesto le puede servir mucho a esos trabajadores. ¿Sostenible a medio plazo? Claro, entonces, ¿cuál es? Tú me dirás, pero entonces eso está muy bien, es más sensato, decimos cuando nos jubilamos, es más lógico, las reglas son más justas. ¿Cuál es el problema? Y encima es más sostenible. Claro, es más sostenible porque te van a pagar menos. Esto es, cuando se hace una reforma de las pensiones, aquí no podemos engañar a nadie. Cuando un político se mete en un lío de hacer la reforma de las pensiones es porque tiene que recortar el gasto porque está ahogado por el gasto público y sabe que es que ya no hay más de dónde sacar de las arcas del Estado. Entonces, una reforma de cuentas nacionales tal y como está planteada en Francia, para la mayoría de los trabajadores supondría un recorte en su primera pensión y en la pensión que luego iría cobrando año a año. De ahí las manifestaciones. Claro, de ahí las manifestaciones, no solo en la primera pensión, sino también en la edad de jubilación y en todo ese tipo de cuestiones, porque eso es muy importante. La pregunta es, ¿puede Francia mantener sus actuales niveles de estado del bienestar y del mercado laboral? Fíjate algunos datos. Por ejemplo, la tasa de empleo en Francia entre los 55 y los 64 años es el 52%. Es más o menos la española, pero en los países del norte de Europa estamos hablando de tasas cercanas al 80%. Claro, decimos, la edad legal de jubilación en Francia es 65 años, pero la mitad de la población de 55 a 64 ya no está trabajando, claro. Con lo cual la edad teórica es una, pero luego la edad real es otra. Fíjate, por ejemplo, el coste de las cotizaciones en Francia. El salario medio en Francia genera un coste bruto para la empresa de 55.000 euros. 55.000. Pues bien, el neto que recibe el trabajador francés son 26.700, menos de la mitad. Y a partir de ahí están los demás impuestos, el IVA, impuestos al consumo, etc. Entonces, la pregunta es, claro, los trabajadores franceses dicen, no, es que me van a bajar la pensión o mis condiciones van a ser peores que las que tuvo mi padre, pero ¿estos datos son sostenibles? Esa es la pregunta. ¿Y por último? Pues por último, digamos... El espejo. Sí, la enseñanza que podemos tener en España se reduce en esta foto, este cuadro de Macron como si fuera Luis XVI. Esta es la clave. La clave es si tiene o no tiene éxito, digamos la clave desde nuestro punto de vista. ¿Que es lógico? Sí. ¿Que en España tenemos que adoptar algún tipo de reforma que nos obligue a reducir algo el gasto en pensiones? También. ¿Que hay dos formas de hacerlo? O a lo bruto como se hizo en 2011, la reforma del PSOE, que yo estaba más o menos de acuerdo, pero fue una reforma muy contundente y que suponía un recorte enorme en base a endurecer muchísimo esas reglas paramétricas de los que hemos hablado antes, o con un sistema de cuentas nacionales que te permite probablemente una fase de transición y te permite además que, lo más importante, que el futuro jubilado sepa cuánto va a cobrar y cuándo no, y cuáles son las condiciones en las que se puede jubilar. Pues de si tienen éxito los que llevan este cartel, si tiene éxito Macron, probablemente dependa también mucho del futuro del sistema de pensiones en España. Yo estoy convencido de que si le sale bien, nosotros empezaremos a andar un camino similar, porque ya he dicho antes que los sistemas, los fundamentos son muy parecidos, pero si le sale mal, probablemente sea la última excusa que necesitaban los políticos españoles para nunca emprender este tipo de reformas y emprender la reforma de las pensiones, la que yo alguna vez he dicho, reforma silenciosa o que es un recorte igual porque el recorte va a ser el mismo, solo que sin decírnoslo y de forma un poco más oscura. Pero también lo hemos dicho alguna vez, la culpa es de los españoles y de los franceses que se manifiestan. Es decir, les decimos a los políticos que nos traten como adultos y que hagan reformas a medio plazo y luego no queremos saber nada cuando lo plantean. En fin, Domingo siempre habla de las pensiones con las reglas del juego establecidas. Sí. Es verdad que nunca hablas de la privatización de las pensiones. Es que yo no sé si privatizar las pensiones sería la solución o ya no. No, fíjate, en la reforma sueca que introdujo las cuentas nacionales, introdujeron una pequeña parte de capitalización y ahorro. ¿Sí? A mí eso me parece interesante, pero no deja de ser una pequeña parte. O sea, ahora mismo, tal y como está el sistema y los gastos que tiene comprometidos el Estado con los actuales jubilados y los que se van a jubilar en los próximos años... Es imposible. Yo creo es que la transición sería tan costosa que yo no sé si sería posible ya en España o en Francia acometerla. Es una pena que no tengamos sistemas como los de Holanda o Dinamarca, en la que la parte del ahorro es enorme, ese ahorro a través de los planes de empresa, pero es lo que hay. Pues nada, que me voy a casa muy contenta hoy. Bueno, con un aliciente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te vas a estudiar la reforma de Macron? ¿Ese es el aliciente? Sí. ¿Y ver lo que nos espera? Bueno, eso es. Ni tan mal.
Gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard.